Aquí tenemos la estructura horizontal de una cadena de suministro. Básicamente, como les comentaba, este es un ejemplo de una cadena de suministro. Tenemos, por ejemplo, aquí un fabricante de servilletas. Entonces, básicamente pueden ver cómo se da o cómo se da el flujo físico de materiales a lo largo de la cadena. Tenemos un fabricante, tenemos un distribuidor, tenemos un retailer o almacén de venta y por último tenemos al consumidor final. Y a su vez ese fabricante también tiene unos proveedores que tienen que ver con quienes, también tienen que ver con empresas manufactureras. Entonces tenemos la industria de papel, los empaques y etcétera, todo lo que se necesite para, digamos, poder tener las servilletas como tal. Y sabemos que el papel se genera a partir de la industria de madera. Entonces, básicamente, este es lo que pueden observar aquí, el ejemplo de una cadena de suministro y de su estructura horizontal, que es lo que aparece aquí. Recuerden que los flujos aquí sean de materiales. Bueno, no solamente ocurren en un solo sentido, también pueden haber revoluciones y también pueden haber, digamos, veces en los que hay, bueno, hay algo que se conoce como logística inversa, en los que se pretende es, digamos que, retroceder o recopilar o mover todos esos materiales que ya no se utilizan por el consumidor final y poder integrarlos nuevamente a la cadena productiva. Entonces, por ejemplo, eso es lo que ocurre con los envases de vidrio en empresas de bebidas, por ejemplo. Hay un proceso de logística inversa porque hay una recolección de estos envases que vuelven y integran o que vuelven y se reincorporan al aparato productivo. Entonces, la función estratégica de la logística, pues la podemos ver desde cuatro grandes perspectivas. La primera es la finanza, en donde la logística básicamente genera valor tanto para el accionista y rentabilidad del patrimonio. Entonces, como les comentaba, todas las operaciones logísticas pues generan valor en la medida de que un cliente o una persona está dispuesta a pagar por la accesibilidad de un producto. Para los clientes, genera valor para el cliente y genera una ventaja competitiva, es decir, qué tan fácil para mí es acceder como cliente, es acceder a un producto en específico y eso para mí como tal genera un valor. Entonces, por ejemplo, si yo puedo hacer sin ningún tipo de problemas o en menos de, no sé, menos de un mes a cualquier producto que se haga en la China, para mí como cliente eso está generando valor y estoy dispuesto a pagar por eso. En los procesos generan valor para el cliente, entonces todos los procesos logísticos. Y por último tenemos un aprendizaje, entonces dentro del aprendizaje pues tocamos lo que es la filosofía del mejoramiento continuo, porque todos los procesos son susceptibles a cambios y mejoras. Entonces, básicamente lo que podemos encontrar, por ejemplo, cuando tenemos otra vez este flujo de información en la cadena, la idea básicamente es que esa planeación se haga sobre esa información que se haga y así se va aprendiendo sobre los comportamientos o la manera como reacciona o la manera como se comporta la demanda de un producto en específico. Y esto nos genera una mejora en nuestros procesos y en la medida que nosotros propendemos por la integración de la cadena, por generar estrategias de colaboración, por la implementación de métodos más eficientes o más efectivos para la generación de pronósticos y la planeación de la demanda, pues básicamente estamos generando un aprendizaje y podemos de esa manera incurrir en actividades de mejora para nuestros procesos logísticos. Entonces, mejoramiento continuo está básicamente una idea que se lo tocan desde la calidad, pero básicamente tiene que ver con que es un ciclo interminable en el que digamos que si bien nosotros no podemos garantizar, muchas veces es muy difícil, digamos que garantizar digamos, una funcionalidad óptima de nuestras operaciones, porque en la práctica es sumamente complicado garantizar llegar al punto óptimo
digamos que sí podemos ir mejorando en la medida que nosotros hacemos una evaluación de nuestros procesos y implementamos acciones de mejora. Y la idea es que cada vez, en la medida que nosotros repetimos ese ciclo de mejoramiento continuo, podamos acercarnos a ese punto ideal o ese punto óptimo de funcionalidad. Entonces, el impacto de la logística en la liquidez de la empresa. Bueno, tenemos el ciclo de flujo de dinero. Entonces, dentro de ese ciclo de flujo de dinero intervienen proveedores, inventario y materias primas. También tenemos la producción, que genera inventario de producto en proceso. Y tenemos el inventario de producto terminado. Se genera la distribución y las ventas generan y generación de ingresos. Básicamente lo que vemos es cómo se convierten los materiales que pasan de inventarios de materiales, se convierten en inventario de producto en proceso y terminan en inventario de producto terminado. Este inventario de producto terminado, pues como les comentaba, son activos fijos. Entonces, bueno, no solamente el de producto terminado, sino tanto el de materia prima como el de producto en proceso, son activos fijos, que es plata que está quieta, es plata congelada, plata que digamos que a la que nosotros no podemos mover fácilmente. Entonces, una vez nosotros garantizamos o creamos los canales de distribución y generamos esas ventas, transformamos o generamos la liquidez de esos activos fijos. Entonces, básicamente cuando hablamos de liquidez es poder tener, digamos, que la plata como tal, contar con el dinero en efectivo como tal. Mientras que cuando hablamos de activos fijos, pues hablamos de un bien o un producto que está ahí, que representa cierta cantidad de dinero, pero que no es dinero. Entonces, la liquidez implica tener dinero en efectivo. Entonces, la idea básicamente es que la logística, debido a que puede garantizar todo ese flujo de materiales y a través de todos los canales de distribución que dispone, puede garantizar que el flujo de materiales pase o se convierta en ingresos que a su vez van a ser ingresos líquidos como tal, ingresos efectivos. Entonces, si ustedes van analizando, pueden ver cómo el inventario se va transformando a lo largo de la cadena hasta el punto en que nosotros generamos mayor efectivo y mayores ingresos para la empresa o para la cadena de suministro. Entonces, una política de servicio al cliente. Las políticas desde la logística. Bueno, nosotros, como les comentaba, el servicio al cliente es una de las grandes actividades o de las operaciones logísticas que nosotros podemos identificar. Y de cierta manera la logística vuelve operativa a la política de servicio al cliente al permitir primero satisfacer las necesidades del cliente. Porque como les comentaba y como les he repetido a lo largo de esta presentación, básicamente cuando se puede garantizar que un cliente pueda acceder a un producto en un lugar y tiempo específico, estamos de cierta manera satisfaciendo sus necesidades. Segundo, cuando se satisfacen los tiempos de respuesta que desea o requiere el cliente. Tercero, cuando se mejoran los niveles de servicio, y esto también tiene que ver con el cumplimiento de los pedidos. Cada vez que se generan órdenes de pedidos, qué tan confiables somos nosotros para poder garantizar de que el pedido se va a dar en los tiempos establecidos y se va a dar, digamos que, y por ejemplo, nosotros podemos definir que existen tamaños de lotes de pedido. Entonces, por ejemplo, que nosotros podemos integrar completamente los pedidos sin incurrir en ningún tipo de faltante y en los tiempos establecidos. Y ese tipo de acciones lo que hacen es mejorar los niveles de servicio de la empresa. Y por último, mantener relaciones con proveedores para prestar el servicio esperado del cliente. Entonces recuerden que si mi proveedor no funciona, si hay interrupciones entre el flujo que se da entre un centro de distribución y su proveedor, es muy difícil que se pueda garantizar, o es muy difícil que el centro de distribución pueda garantizar una adecuada prestación de servicio para su cliente. Es decir, es complicado que nosotros podamos llevar un producto específico para el cliente durante, digamos, de acuerdo a sus necesidades. Entonces, los costos relativos a la gestión logística, dentro de esos costos encontramos que comprende entre el 12 y el 10.5% del PIB.
Normalmente el porcentaje de las ventas está entre el 10 y el 30%. También tenemos altos montos de infraestructura porque básicamente recuerden que la logística requiere de instalaciones con condiciones especiales. Por ejemplo, les puedo dar por ejemplo, imagínense la cadena de suministro de productos perecederos como el pollo. Entonces, si ustedes mueven pollo a lo largo de una cadena de suministro, tienen que tener en cuenta que el pollo requiere ciertas condiciones especiales para su manejo y tratamiento. Entonces, dentro de ellas se tiene que conservar una cadena de frío. La cadena de frío permite, digamos, pues, de cierta manera, preservar el producto durante el mayor tiempo posible. Entonces, para poder garantizar esa cadena de frío, los almacenes tienen, digamos, condiciones especiales de refrigeración. Asimismo, los medios de transporte o los canales de distribución también cuentan con esos medios especiales de distribución. Entonces, en grandes rasgos, no solamente se trata de tener almacenes, vehículos o medios de transporte disponibles, sino también se trata de tener toda esa infraestructura necesaria para garantizar o salvaguardar la integridad del producto. Y por último, pues colabora a disminuir costos tanto para el cliente, en la medida de que un cliente no tiene que moverse a distintos lugares, saldría más costoso. Por ejemplo, si ustedes quieren algo, nuevamente, si quieren algo que sea importado de la China o que sea importado de cualquier otro lugar del mundo, saldría mucho más costoso pagar un viaje para ir a la China, comprar ese producto en específico y regresar a Colombia. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos ver que la logística está presta para disminuir, para disminuir los costos a los que un cliente puede incurrir. Y si nosotros logramos disminuir los costos, pues asociados con las operaciones logísticas, de cierta manera vamos a mejorar la utilidad para la empresa.